Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Leo. Sacamos tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Bueno, aquí tenemos este paje de oros o este paje de pentáculos. Leo, este es un nuevo comienzo, nos dice esta carta. Hay algo aquí como que me dice que no te convence del todo, Leo. Es como una idea, un propósito, un proyecto que tú quieres llevar a cabo, que tú quisieras que esto fuera de una manera diferente, pero tal vez la oportunidad o los recursos o las herramientas con las que con las que cuentas en este momento, a lo mejor no dan como para llevar algo mucho más grande, ¿sabes? Sin embargo, la carta nos dice aquí que te lo estás pensando mucho o dudas un poco aquí porque piensas que a lo mejor si lo haces con lo que tienes en este momento, tal vez no valga tanto la pena, ¿sabes? O consideres que estarías perdiendo el tiempo o que a lo mejor no vas a conseguir el resultado que tú esperas. Sin embargo, esta carta nos representa como, eh, digamos, la parte de la siembra, ¿no? Donde puede ser que a lo mejor tú estés viendo una pequeña semilla en este momento, Leo, y que no tengas como mucha fe, que tú digas, bueno, es que yo plantar esta semilla, ¿cuál sería como el resultado, ¿no? A un determinado plazo. Entonces, sí, efectivamente es algo que tú estarías sembrando y que a lo mejor no te va a dar en el momento los resultados que tú quisieras obtener. Pero esta carta también nos habla de que esa semilla estaría echando raíces muy profundas, Leo, y que deberías de confiar en esto. O sea, es decir, deberías de confiar en ti, deberías de confiar en el proceso, deberías de confiar en ese proyecto y poner manos a la obra, porque siento que esto a un futuro te puede traer mucha ganancia o mucha ventaja sobre algo, ¿sabes? Entonces, deberías de confiar, es lo que te dice esta carta. Esto aplica en muchos aspectos, tanto puede ser como en un proyecto que tú quieras realizar, no sé, a lo mejor decir, quiero poner un negocio, pero a lo mejor el negocio para el que me alcanza en este momento es algo pequeño, pero va a ser algo que realmente te va a rendir frutos, Leo, y que pudiera traerte, si lo comparas con otras cosas, pudiera traerte grandes ganancias. Ahora, esto también lo puedes aplicar, a lo mejor hay una duda aquí, digamos que tú quieres estudiar, pero tú lo ves por el modo del tiempo, ¿no? Dices, a mí me gustaría terminar mi carrera o a mí me gustaría, no sé, por ejemplo, estudiar un idioma, pero lo ves a largo plazo y sientes que esto es muy pesado o que podría ser muy pesado para ti. Entonces aquí es donde entra como este choque de emociones, ¿no? De pensamiento, de decir o lo hago o no lo hago. Sin embargo, lo que te dice la carta es hazlo. Hazlo, Leo. Velo como un pequeño esfuerzo, un esfuerzo extra, si quieres verlo como un pequeño sacrificio, también verlo de esa manera. Pero al final del día, hazlo, porque esto a un futuro te va a traer mucha, 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 mucha ventaja, muchas ganancias, y que aunque tú no lo puedas ver en este momento, la realidad es que va a ser así. Ahora, toma en cuenta que si tú lo ves por el lado del tiempo, de decir, no sé, esto me va a llevar un año o me va a llevar meses o qué sé yo, ¿no? A lo mejor es como lo que te desanima de dedicarle algo que lo consideras como bastante tiempo, pero tomando en cuenta que la vida el tiempo se está pasando muy rápido, cuando tú menos lo sientas, lo percibas, Leo, te vas a dar cuenta que esto ya lo conseguiste. Entonces, ten fe en ese proyecto o en eso que quieres llevar a cabo y arriésgate, porque realmente es algo que te dice la carta que vale demasiado la pena y que no solamente eso, tú puedes ver algo ahorita pequeño, pero más adelante esto te puede llevar a construir un gran imperio. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el 8 de espadas. Mira, esta es una carta que nos habla para algunos, Leo, como de un sentimiento puede ser un sentimiento de miedo. Yo veo aquí como una prisión,
Leo, pero es una carta que nos dice que está en tus manos salir de esto. No sé si tenga que ver a lo mejor con una cuestión emocional, con una cuestión de pensamiento, es decir, que seas tú quien, quien te estás poniendo como estas trabas, quien te estás poniendo todas estas rejas, ¿no? Para no salir por temor al fracaso, por temor a la crítica, a que se burlen, no sé, siento algo así, veo algo así con esta carta, como que te da miedo a ser juzgado, a ser criticado, tal vez quieras tú hacer algo que no es como muy común, ¿sabes? O que no cualquier persona se arriesga a hacerlo y, y esto te genera un poco de conflicto. Veo que aquí hay como una lucha. Ahora, eso es por una parte. Por otra parte, pudiera ser también que hay algo aquí que nos dice que no te está, que te está haciendo sentirte como prisionero. Supongamos que tiene que ver con una relación amorosa, Leo. A lo mejor aquí tú estás sosteniendo una relación. Puede ser también una relación en la familia. Tú estás lidiando porque me habla de personas. Es una carta que me habla de personas con las que tú pudieras estar lidiando, en el cual hay conflictos en el entorno y que tú te sientes de alguna manera un poco impotente, mm, confundido y que no sabes qué decisión tomar o cómo actuar ante esto para liberarte de ahí, ¿no? Salir, por ejemplo, si fuera con la pareja, es decir, no sé cómo terminar esta relación, ¿no? Tal vez estoy enfrentando a una persona que es bastante narcisista o es una persona violenta o no sé, cosas así y te da un poco como de temor. Entonces, la carta lo que te está diciendo es que al final del día la única persona que se va a o sea, que puede liberarse de esta prisión eres tú mismo o tú misma, Leo. Y necesitas hacer ese cambio, salir de ahí definitivamente, armarte de valor, ¿no? Si necesitas información o buscar apoyo, tal vez lo tengas que hacer. Ahora, en otros aspectos también, si eres una persona que a lo mejor sufre de ansiedad, depresión, ¿sabes? Algo que te haga sentirte así estancado, atrapado en una prisión donde no puedas salir, pudieras también a lo mejor recurrir a una persona que te pudiera ayudar, ¿sabes? Es decir, no enfrentar como este problema tú solo, tú sola, Leo, porque sí veo que es algo, es un poco difícil, ¿sabes? Aunque a veces no es tanto el problema, pudiera ser que sí, pero en otros casos a lo mejor no es que sea tanto el problema, sino más bien es como la dependencia, ¿no? A veces el depender, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta frase de, es que si yo me voy, ¿qué voy a hacer yo solo? ¿Qué voy a hacer yo sola? ¿No? O sea, bien o mal cuento con el apoyo de esta persona o cuento con el apoyo de mi familia, pero si yo, por ejemplo, me alejo de la familia o me independizo, posiblemente me va a ir mal. Y si no tengo para pagar la renta, y si no tengo para cubrir mis gastos, si no encuentro un trabajo, ¿sabes? O sea, digo, esta carta nos puede estar hablando de muchas cosas, o sea, engloba muchas cosas, desde este tipo de problema como algunos otros, pero a lo que se refiere es que siempre está en el pensamiento este miedo a fracasar, ¿no? O a decir qué puedo hacer si enfrento algo que es desconocido. Entonces, aquí te dice, bueno, pues si necesitas como buscar ayuda, buscar apoyo o o ver las cosas también de una forma diferente, Leo, ¿sabes? También es como ver las cosas desde un punto de vista mucho, muy diferente. Al final del día siempre va a haber una buena respuesta, ¿no? Cuando tú tomas una decisión, siempre va a llevar algo, va a llegar algo. O sea, no, yo no te veo aquí, por ejemplo, como que tú tomes una decisión y te quedes solo. Todo lo contrario, siento que algo estás haciendo bien, ¿no? Alejarte de algo que te hace daño, al final del día trae consecuencias bastante positivas. Creo que no puedes estar peor que de lo que marca esta carta. Obviamente entiéndase que es una lectura general y esto no va a resonar con todos. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, sanación. O sea, no me queda duda, Leo. Esta es una carta que te invita a sanar, pero aquí, al tener tu carta interior, tu anterior, perdón, nos está diciendo, Leo, es momento de que reconozcas tu fuerza, es el momento de que reconozcas tu poder, de que sepas quién eres.
Es el momento de que te abraces fuertemente y que te pidas perdón, no solamente por el daño que has permitido que otros hayan causado en ti, sino por el daño que tú has permitido y que tú mismo, tú misma te has hecho, Leo. Es el momento de romper con esas cadenas, de salir de esa prisión y buscar la libertad, como a través primero que nada, de la sanación, que es lo que nos marca esta carta. ¿Sabes? Sanar, dejar todo. O sea, es como hacer borrón y cuenta nueva, todo lo que me duele, todo lo que me lastima. Tal vez también tenga que ver con cosas que tú estés recordando. Yo estoy recordando un pasado donde, no sé, a lo mejor mis padres me causaron algún daño, la pareja me traicionó, las amistades me jugaron mal, ¿sabes? Los hermanos, los mismos hermanos, la misma familia me ha causado algún daño. Entonces hay algo aquí que me dicen estas cartas que me hablan tanto de lo emocional como lo mental. Y esto es como lo que te impide que tú salgas adelante, porque estás atrapado, estás atrapada en ese tipo de energía, en ese tipo de recuerdos, donde aquí nos muestra la inseguridad, ¿no? Esta carta que nos habla de que tú puedes construir grandes cosas, Leo, que tienes, aunque sea lo básico, lo tienes para construir algo grande, pero que nos habla de la falta de madurez, ¿no? La falta de confianza, de no reconocer realmente que tú tienes ese potencial para triunfar, para hacer lo que tú, alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, pero antes necesitas romper con todo esto. Primero salir, ¿no? Sanar, perdón, sanar y salir de esa prisión, de esa cárcel en la que te encuentras, Leo, y que necesitas ya definitivamente hacer algo, porque estás en un momento ahorita donde se aproximan cambios y que tú tienes que salir de ahí. Si es que de verdad quieres mejorar o quieres cambiar cosas en tu vida. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, la carta del loco. Fíjate cómo las cartas, de alguna u otra manera, Leo, te van anunciando el paso a paso. La carta del loco nos habla justamente de eso, de decir, Leo, arriésgate. Aunque aquí, digo, a lo mejor tú dices, yo no tengo nada que ver ni con depresiones, ni me siento estancado, ni me siento prisionero, pero puede ser que a lo mejor algunos de ustedes sí están aquí como queriendo hacer algo y estás dudándolo, Leo, ¿sabes? La carta del loco te viene a decir, arriesgate, es tu mejor momento. Puede ser que a lo mejor tú no lo veas, ¿no? O sea, tú no percibas que lo que te espera si tú das ese paso, pero lo que yo veo que aquí es algo bastante positivo. El loco nos habla justamente de la libertad, ¿no? De decir, de decir, quiero hacer cosas nuevas, quiero experimentar, quiero, no sé, hacer cosas que a lo mejor antes nunca me había atrevido, pero que siempre he tenido como esa necesidad de hacerlo, de hacer las cosas, pero que por cuestiones de prejuicios o por cuestiones de tiempo, o por cuestiones de recursos económicos, no, nunca había tenido como esa oportunidad y ahora siento que puedo hacerlo, ¿no? O ha llegado el momento de dar como ese paso. Entonces el loco te dice, pues arriésgate, ¿no? Aviéntate, aviéntate al vacío, obviamente con conciencia, no siendo consciente, porque tampoco es como que te tengas que aventar tal cual, sino que lo que te dice es, sé cauteloso, pero arriésgate, arma un plan, eh, no sé, crea algún método, dependiendo lo que tú vayas a hacer, pero no te quedes con las ganas, o sea, tienes que hacer las cosas, lo tienes que arriesgarte. Tu siguiente carta, bueno, aquí tenemos un caballero de espadas. Mira, voy a ser muy sincera contigo. Lo que yo estoy viendo aquí con esta carta es que hay una persona con la que tú tuviste un conflicto. Puede ser una persona, puede ser familia, puede ser pareja, bueno, expareja o incluso una amistad. Pero me dice que tú tuviste un conflicto con esta persona, donde esta persona se aprovechó de algo. Puede ser que te quitó algo, te robó, te despojó de algo, o simplemente hubo una traición aquí, ¿no? Entiéndase como traición cualquier cosa. Entonces yo veo que esa persona ahora vuelve.
Esta persona vuelve porque de alguna manera siente como que hay algo que puede sacar todavía como ventaja de ti, Leo. Pero yo por lo que veo aquí con esta carta es como que esta persona te va a venir a pedir disculpas, haciéndote creer que ha cambiado, que reconoce que lo que hizo estuvo mal, que no, nunca vio, o sea, como que nunca se dio cuenta, ¿no? Del daño que te pudo haber provocado. O sea, prácticamente viene a contarte mentiras. Porque yo veo que esta persona es traicionera, este Leo. Y nos dice que no te dejes convencer. Esta persona te va a venir a te va a venir a hablar de cambios, te va a decir, oye, Leo, yo he cambiado porque mira, me he dado cuenta, o me han pasado muchas cosas, o he vivido muchas situaciones, difíciles, ¿no? Que me han hecho reflexionar, que me han hecho darme cuenta de, pues, de todos los errores que he cometido, de la falta de madurez que pude haber tenido en su momento. Entonces, prácticamente viene con engaños y mentiras. Esa es una persona traidora y nos está diciendo, Leo, que estés alerta, no caigas en ninguna mentira, no caigas en ninguna trampa, porque puede ser que esta persona también venga como a querer cumplir algo, te va a hablar como de una promesa. O sea, no más bien no es que venga a cumplir, simplemente es como que te va a venir a hablar de eso, que te diga, ¿sabes qué, Leo? ¿Te acuerdas que yo te prometí algo? Bueno, pues, ¿qué crees? Te lo vengo a cumplir o te voy a cumplir. Simplemente dame un poco de tiempo o qué sé yo, ¿sabes? Para que te pueda yo demostrar realmente que yo he cambiado o que yo soy otra persona. Pero no, no tiene nada que ver con eso, simplemente es como puro verbo, Leo, para envolverte, para que tú vuelvas a caer. Entonces te dice, aléjate, no, no caigas, no, simplemente no cedas. Si hubo un conflicto y a ti ya te alejó de esa persona, sigue o mantiene esa distancia, ¿sabes? No vuelvas a caer en el juego porque hay engaños, hay mentiras y puede haber más traiciones. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí una carta bastante positiva que es el 6 de Pentáculos. Mira, esta carta nos habla de generosidad. eh, Nos habla, Leo, de que eres una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás y que a veces, incluso tú necesitando o tú teniendo problemas, es como que dices, a mí no me importa, ¿no? O sea, yo quiero ayudar a esta persona o vaya, siempre haces algo por los demás, siendo una persona muy generosa. Bueno, pues ahora nos dice esta carta que Dios o el universo tiene algo muy grande para ti. Viene una recompensa por todo lo que tú has hecho por las demás personas. Tú vas a recibir una gran bendición, este Leo, y que tiene que ver o que se convierte con un deseo que tú tienes en este momento muy fuerte o una petición que tú has venido haciendo ya de hace tiempo, se te va a estar cumpliendo, pero que tiene que ver con esto. O sea, tú eres merecedor o tú has llamado esa abundancia o has llamado a que se cumpla ese sueño o ese deseo, pero porque al final del día recuerda que lo que uno da es lo que recibe, lo que se te regresa. Si tú eres una persona negativa, pues obviamente en algún momento el karma va a llegar a ti. Entonces, hablamos como en este mismo sentido de que lo que tú has dado, que se le llama lo que se devuelve, en este caso es el dharma, es lo que a ti te viene. A muchos les va a llegar el karma, pero a ti te va a llegar el dharma, Leo. Te viene abundancia y te viene prosperidad. Espera noticias, espera resultados de algo que te va a traer mucha felicidad. Ahora bien, por otra parte, en la cuestión económica, es una carta que nos está hablando también de, de propuestas de trabajo o de dinero que va a estar llegando. No sé, a lo mejor si estás vendiendo algo o estás solicitando un préstamo, un crédito, qué sé yo, algo así. El dinero va a estar fluyendo. Parece que va a haber dinero en tus manos, Leo. Así es que esa parte, la parte económica, creo que vas a comenzar bastante bien, porque a partir de ahí te vienen mucho más cosas más interesantes. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Cáncer, veo a Sagitario, veo a Escorpio, a Géminis y también veo aquí al signo de Libra.
Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 3, el 5, el 18, el 13, el 22, el 24 y por último el número 6. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre, de tu persona especial. Tenemos la letra K, la N, la O, la G, la I y la letra T. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Leo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.